Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Bioinformática. Hoy les traigo un video diferente. No va a ser un tutorial, va a ser un fundamento. Vamos a hablar de los fundamentos generales de docking, esta técnica que ha sido de las principales que he abordado en este canal. Vamos a hablar sobre la parte teórica, no es ningún tutorial aquí. En el canal hay muchos tutoriales al respecto con diferentes software. En este caso vamos a enfocarnos en la parte teórica. Bien, el uso del docking molecular. Su objetivo es calcular la energía de interacción entre un ligando y una proteína. En este caso será el que abordemos, el de ligando-proteína. Siempre la proteína nos referimos a una macromolécula, por lo regular más o menos grande, y el ligando una molécula pues pequeña, ¿no? Por lo regular orgánica. Puede tener ahí compuestos no orgánicos, pero no suele ser tan común. Esta técnica es muy popular porque se puede hacer en una computadora personal, no requiere ningún supercómputo. Otra de las ventajas es que es software libre para realizar los ensayos. Y muchos de ellos, como les digo, no requieren grandes capacidades de cómputo, los podemos instalar fácilmente en nuestra computadora personal e incluso los podemos hacer en el navegador sin instalar nada. Uno sube su proteína, su ligando e inmediatamente puedes empezar a hacer los dockings. Como les digo, es más o menos rápido, nos lleva entre una hora a lo mucho, así yo creo que ya una hora es demasiado. Más o menos se tardan entre un minuto dependiendo del software, dependiendo de la exhaustividad de búsqueda que uno lo programa. Podemos programar nuestro docking para que tenga una exhaustividad muy alta y entonces va a tardar más, pero por lo regular ya una hora es demasiado. Bien, como les decía, hay otros docking que no vamos a ver en este video, como el docking proteína-proteína, proteína-RNA, y todos esos que son entre macromoléculas no los vamos a abordar. En este caso nos vamos a enfocar al docking más popular, que es el de proteína ligando. En unos futuros vídeos podremos traer otros temas. La gran mayoría de información la obtuve de este review de Leonardo Ferreira. También revisé algunos otros artículos y vienen información, pero la principal información es de este artículo. Si lo quieren leer también está disponible. Bien, esta imagen viene en este artículo. Aquí nos coloca cómo es que se ha estado utilizando el docking a través de los años y en diferentes portales, en Base, en Web of Science, en PubMed y en Science Direct. Nos colocan estos 4 portales y nos va mostrando cómo es que han ido aumentando la cantidad de publicaciones que utilizan o mencionan el docking molecular, más o menos hasta el 2017. Yo hoy revisé el PubMed e hice la misma búsqueda, encontrando que si bien comenzaron desde 1982, empezaron a hacerse populares más o menos después del 2000, y conforme las herramientas empezaron a ser más y más disponibles, por ejemplo Autodoc, por ejemplo Vina, entonces es que empezaron a publicarse más artículos con docking molecular. Vemos que para el 2020 hubo 8168 artículos con docking molecular. En 2019 y hacia abajo pues más o menos entre 6000 y 5000, y ya para el 2021 ya llevamos 3800, es decir, vamos ya más o menos a la mitad de lo que hicimos en 2020. Por lo tanto, sí se está haciendo bastantes publicaciones con docking molecular. Es una herramienta bastante aceptada actualmente. Los principios de docking. Ya comenzamos con la parte interesante. Se comenzó a utilizar desde 1980, pero claro, en esos momentos se estaba planteando cómo realizar docking. Se estaban proponiendo algoritmos de búsqueda, ¿sí? Para poder hacer docking, nosotros actualmente requerimos de 2 pasos. 1. Explorar el espacio conformacional en busca de modos posibles, es decir, hacer que la molécula se mueva de todas las formas posibles y nosotros ir muestreando en el espacio que nosotros le designemos. Y número 2, a cada pose que calculemos le vamos a calcular la energía de afinidad. Cada energía de interacción va a evaluar la conformación que se está obteniendo en el paso número 1. De tal forma que en el paso número 1 nosotros necesitamos hacer una búsqueda de todas las conformaciones posibles y en el paso número 2 evaluar esas conformaciones posibles para continuar haciendo una búsqueda. Es decir, ambos pasos están trabajando en conjunto. Esto se hace de forma recursiva hasta alcanzar la solución que tenga de mínima energía, hasta alcanzar la mínima energía dependiendo de la programación que le demos. Ahora, esa mínima energía en teoría es la conformación más estable en términos del complejo ligando-receptor, sería lo más estable. Ahora, ¿cómo es que lo hace? Depende. Hay algo a lo que se llaman grados de libertad, y esto es la cantidad de enlaces que pueden rotar del ligando. Aquí les coloco un ejemplo, y esta molécula tiene un montón de enlaces, todos son enlaces covalentes, pero algunos de ellos pueden rotar, es decir, este que estoy señalando aquí puede girar de tal forma que ahora este pase hacia acá y este hacia acá.
Esa es una forma en que está girando todo el tiempo. Ahora, este también puede girar haciendo que toda la molécula o todo este fragmento rote, ¿sí? Lo mismo este. Y todas las combinaciones posibles en las 3 dimensiones es lo que tiene que muestrear el software de docking. Todos los enlaces rotables. Como pueden ver, también hay enlaces que son rígidos, como son estos anillos bencénicos. Nosotros podemos ver que esos enlaces rígidos no se van a estar moviendo. Realmente esto se comporta como una sola estructura y no se van a estar moviendo sus enlaces. Depende de la hibridación que tenga y es que si es rotable o no. A más enlaces rotables es mayor los grados de libertad que debe tener en cuenta el software y por lo tanto se va a tardar más en hacer el docking. Una molécula pequeña con pocos enlaces rotables por lo regular tarda muy poco tiempo. Una molécula grande con muchos enlaces rotables va a tardar más tiempo. Y obviamente va a haber ahí sus proporciones. Entre más enlaces rotables, más se va a tardar nuestro software. Ahora, ¿por qué se tarda? Porque lo que ocurre es que tiene que llegar a su mínimo de energía. Aquí coloco un ejemplo donde tenemos una molécula con 2 enlaces rotables, que son este y este. Estos son sus enlaces rotables. Y en sus extremos tiene 2 átomos o 2 fragmentos que sean grandes, que influyen en la estabilidad de la molécula. Entonces nosotros estamos evaluando el ángulo 1 y el ángulo 2. Nosotros vamos a estar revisando si yo muevo el ángulo 1 o el ángulo 2 o ambos, cómo es que se llega a la mínima energía. Este es muy relevante y quiero que vean. En esta gráfica se muestra que hay mínimos de energía. ¿Cuáles son estos? Esta gráfica en el eje de las Y tiene energía y en el eje de las X tiene el ángulo 1. Y vean cómo hay mínimos de energía para ese ángulo. Pero los que están en color azul son mínimos locales, es decir, no es el mínimo mínimo. Todos son mínimos, pero el que está en rojo será el mínimo global, es decir, la conformación más estable. Nosotros tenemos que los mínimos azules son mínimos locales y también son estables, pero no tan estables como el mínimo global. Lo que nosotros quisiéramos en docking todo el tiempo es buscar el mínimo global. Eso sería nuestro ideal, pero claro, aquí estamos solo hablando del ángulo 1. Si nosotros hablamos del ángulo 1 y el ángulo 2 al mismo tiempo, entonces tendríamos una superficie como esta, porque ya tenemos en el eje de las Y la energía y en el eje de las X y las Z, en este caso, tenemos ese ángulo. Así que ahora dependemos de 2 variables para evaluar la energía. Y aquí tenemos igual mínimos globales y mínimos locales. Este de rojo sería el mínimo global al que nosotros quisiéramos llegar. Tengan en cuenta que solo estamos considerando 2 ángulos rotables. Si nosotros pensamos en esta molécula, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enlaces rotables. Por lo tanto, tendríamos que hacer la energía en función de 8 enlaces rotables, 8 ángulos. Ahora bien, hay 2 formas de llegar a esos mínimos globales o locales. Uno es el método sistemático que estamos viendo en la parte de arriba y otro es el método estocástico. Es decir, ahora estamos hablando del primer punto de docking que les mencionaba anteriormente. Nosotros generamos la conformación de nuestro ligando de docking. Ahora hay que empezar a moverla para saber hacia dónde se va a mover nuestro mínimo local o global. Es decir, tengo esta conformación inicial, tengo esta conformación inicial y tengo esta conformación inicial. 3 conformaciones. Mi conformación 1 tiene de 2, o se va para acá o se va para acá, pero en ambos casos empezará a disminuir su energía. Si hace una prueba más de búsqueda, verá que sigue disminuyendo su energía. Si se fuera para este lado, encontraríamos un mínimo local. Y si se fuera para este lado, encontraríamos el mínimo global. ¿De qué depende? Pues un tanto del azar y de la propia programación del software. Ahora, el punto inicial también es muy determinante. Si nosotros obtenemos este punto inicial de aquí, entonces, en este punto lo único que va a encontrar será este mínimo local. Este mínimo local. Igual en este caso, aunque se fuera para acá o se fuera para acá, estaríamos encontrando el mínimo local. Si se fuera para acá, como ustedes pueden ver, encontraremos un mínimo local realmente muy reducido, que tiene una energía relativamente alta, ¿no?, respecto a un mínimo global. Y estaríamos nosotros engañándonos en nuestro ensayo de docking. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el software nota que si continúa moviéndose hacia esa dirección, entonces la energía empieza a subir, entonces dejará de moverse en esa dirección. Eso es un método sistemático. Ahora, vamos bien.
¿Qué pasa con los métodos estocásticos? Estocástico quiere decir que es del azar, que no depende del proceso anterior. En un proceso estocástico nosotros podemos ver que aquí está el número 1, ¿sí? Y el número 2 empieza a formarse, pero tiene conformaciones azarosas. Es decir, no va a tener una conformación arreglada, no va a tener un cambio directo, no va a ser sistemático, se va a mover al azar. De tal forma que el número 2 ahora tiene varias conformaciones. Como pueden ver, en algunos casos incluso aumentó la energía de respecto de la posición 1 a la posición 2. Y en este caso ya habríamos llegado a un mínimo local. Nos vamos a la posición 3, todos los números 3 que están, y empezamos a ver cómo se va acercando a los mínimos. En la posición 4 igual, se va acercando a los mínimos y se va arreglando. Y en la posición, aquí hay un 3 y un 5, vean. En esas posiciones ya habríamos encontrado el mínimo global respecto a los mínimos locales. Lo interesante del método estocástico es que podemos encontrar más fácilmente los mínimos globales y además también identificar mínimos locales, que en algunos casos también son de interés. Por ejemplo, si tú sabes que alguno de esos mínimos locales está reportado y hay una interacción clave con tu proteína, ese mínimo local te puede ser de interés también. Ahora, si esto funciona bien en el método estocástico, pues es sencillo, ¿no? Que todos los software utilicen método estocástico. El problema radica en que generar números aleatorios siempre en computación es algo muy complicado. Realmente es un poco imposible generar números aleatorios. Lo más que se llega es hacer un programa que genere números variados y que se repitan esos números variados después de cierto intervalo de tiempo. Así que generar las conformaciones aleatorias es lo que demandaría más poder de cómputo en los métodos estocásticos. Si hacemos un análisis de los algoritmos que utilizan los métodos estocásticos y los sistemáticos, podemos observar que ambos casos tienen una gran cantidad de programas que los están utilizando. Aquí destacamos Autodoc, que es el más utilizado de software libre. Gold, que también es de los más utilizados pero de paga. Doc, otro software muy utilizado y que tiene un gran potencial, que próximamente también traeré al canal, y un montón más, ¿no? Por ejemplo, Moe, igual es uno muy utilizado, y hay un montón más. Aquí Molegro, será uno de los que traigamos al canal también, y hay un montón más que incluso muchos no los he utilizado y me gustaría irlos explorando, ¿no? Para traerlos al canal y ver qué ventajas tiene uno respecto al otro. De entrada ya conocemos que hay dos métodos de búsqueda y sabemos cuáles son los que utilizan cuál. Autodoc, que es de nuestros favoritos, utiliza un método estocástico. Por lo tanto, es más probable que encontremos un mínimo global utilizando Autodoc. Ahora, ¿cómo le hacemos para que se lleve esta construcción? ¿Cómo le hacemos para que se mueva? ¿Cómo le hace el software para estar moviendo los enlaces? Les traje un ejemplo que no es tan común, el método de construcción incremental, pero es para que se den una idea de lo que está ocurriendo. Este método lo utiliza Fred, Suflex y Doc, y se trata de que nuestro ligando que está aquí lo vamos a destruir en fragmentos, y esos fragmentos los vamos a ir acomodando dentro del sitio de unión, de tal forma que aquí primero coloco este fragmento. Posteriormente, ya que se acomodó el primero y que está en la conformación de mínima energía, voy a agregar el segundo fragmento, y así continúo agregando los fragmentos de tal forma que voy a encontrar la posición de mínima energía. Eso disminuye en gran medida los grados de libertad. ¿Cómo le hace para partirla? ¿En qué se basa? Pues justamente en los enlaces rotables. En los enlaces rotables es que se basa para poder decir: parto estos fragmentos, con estos me quedo primero, los acomodo, posteriormente empiezo a acomodar los demás. Tiene sus limitantes porque dependes del primer paso para el segundo y así sucesivamente. Así que tendría sus limitantes, pero dentro de todo se utiliza y da buenos resultados. El método más popular, que en este caso también utiliza Autodoc y Gold, que son de los software más populares libres y de paga, es el método de algoritmo genético. Se llama algoritmo genético porque se basa en los principios de evolución y selección natural. Nosotros tenemos nuestro ligando en su conformación tridimensional, el que le hicimos la minimización de energía con Avogadro, con Gaussian, con lo que ustedes quieran. Tenemos nuestra conformación de mínima energía, o incluso la conformación que se cristalizó, como lo quieran. Eso representa nuestra primera conformación. Con esa primera conformación voy a generar conformaciones diferentes. Voy a generar líneas diferentes.
Y una vez que tengo esas líneas, hago la evaluación. Vamos a ver cuál es la que tiene la mayor energía. Vamos a quedarnos con las dos que tienen la mayor energía. Supongamos que son esta y esta. Ahora, si esas dos son las que tuvieran la mayor energía, vamos a eliminar a las otras. Eso es selección natural. La selección natural nos indica que las que tienen menor energía serán las que sean eliminadas. Y ahora, dependiendo de esta, vamos a generar 3 nuevas. Y de esta vamos a generar 3 nuevas. Volvemos a hacer la evaluación de nuestras nuevas conformaciones y nos volvemos a quedar con 2, que a lo mejor ahora van a ser estas. Y estas que tienen la mínima energía van a ser eliminadas. Y así sucesivamente vamos a continuar haciéndolo. Obviamente yo les estoy poniendo aquí solamente algunos ejemplos, pero lo que estaría ocurriendo en realidad es que esto estaría ocurriendo por miles de moléculas e incluso millones. Y entonces se estará generando los mínimos locales y nosotros estaremos obteniendo las conformaciones más estables. Por ejemplo, esta podría tener la menor energía de menos 7, menos 6.6 y menos 6.5. ¿Sí? Y esta sería nuestra conformación de mínima energía. Y las otras son los modelos que nos da Autodoc. Por ejemplo, nosotros le pedimos que nos dé los 8 modelos principales. Y entonces lo que hace es generar sus líneas y las va cambiando de forma estocástica. Y va haciendo selección natural de los mejores modelos y va continuando así hasta encontrar la mínima energía. ¿Cuándo se detiene? Pues cuando se llega al límite de las conformaciones que va a buscar. En la configuración de Autodoc y de Go, uno puede colocar cuántas conformaciones quieres que busque. Y entonces, dependiendo de eso, es que va a encontrar el mínimo global o el mínimo local, dependiendo de nuestra exhaustividad de búsqueda. Así que nosotros encontraríamos cada uno de estos. Estas 3 estrellitas finales representarían mi mínimo global y 2 mínimos locales que encontré. Eso representarían las conformaciones finales que encontré. Si yo pedí 8, pues seguramente vendrá tal vez uno por aquí. Eso es lo que está representando. Ojo, esto es para 2 ángulos. Si su molécula es más grande, tendrá muchísimos más. Y acuérdense que es muchas más dimensiones las que debe tomar en cuenta. Pero así está funcionando Autodoc. Ahora, esto es para generar la conformación. ¿Cómo le hace para evaluarlo? Tenemos 2 principios comunes. Bueno, 3, pero el tercero lo vamos a dejar pendiente. Uno es la constante de unión. Estar jugando con esa constante de unión y sus ecuaciones. Pero la más común y la más utilizada es la energía libre de Gibbs, que esto es una suma de interacciones intermoleculares que toma en cuenta los cambios de entropía y entalpía que tienen el ligando solo y la proteína sola y cuando están en conjunto. Entre más negativo sea el valor, es decir, menos 7, menos 8 es más negativo y así sucesivamente, menos 9, menos 15, entre más negativo sea el valor es que tiene una mayor energía de afinidad. Es más probable que se esté uniendo a nuestra proteína. Por último, vamos a dejar aquí pendiente tantito, en un ratito lo vamos a hablar, la eficiencia de enlace. ¿Sí? Ahorita lo platicamos de qué trata esta eficiencia de enlace, pero ténganlo en cuenta porque va a entrar aquí. La energía libre de Gibbs va a depender directamente de la diferencia entre el cambio de entalpía y la temperatura y el cambio de entropía. Aquí hay que observar que la energía libre de Gibbs se puede calcular con la suma de interacciones intermoleculares tomando en cuenta un montón de variables físicas y que también se está relacionando con la constante de inhibición. Y esa constante de inhibición nos permite hacer un cálculo o una aproximación de lo que vamos a encontrar de forma experimental. Hay software que lo hacen con mayor o menor eficiencia, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Dejen sus likes y sus comentarios si quieren que traiga el análisis físico. Incluso podríamos invitar a algún compañero del departamento de física que nos explique a grandes rasgos cómo se llevan a cabo estas ecuaciones, cómo está en conjunto y qué es lo que podemos interpretar. Ese sería un buen contenido, creo yo. Entonces déjenme ahí en los comentarios si es que les gusta la idea. También si quieren que les traiga más videos sobre el fundamento físico. Eso ya sería puramente de las fórmulas físicas, viendo cómo se desglosan, de dónde salen, las deducciones y demás. Bueno, sigamos con el grandes rasgos, digámoslo así. La energía de afinidad o score, realmente todos los software lo manejan como un score que deriva de la energía de afinidad, se puede calcular con 3 funciones. 1, campo de fuerza, que es el más común y que vamos a visualizar. 2, método empírico y 3, yo lo traduje así, función basada en el conocimiento. Esto es una relación, ¿sí?,
de tratar de interpretar lo que está ocurriendo de forma experimental, de las famosas cinéticas enzimáticas y demás, ver qué tanta afinidad hay. Nosotros tratamos de hacerlo ahí de forma in silico utilizando nuestras fórmulas. El más popular de todos es el campo de fuerza. Aquí tenemos que serán las sumas de interacciones enlazantes y no enlazantes. Esa suma de interacciones enlazantes y no enlazantes es realmente lo que nos da la energía de afinidad. ¿Cómo le hace? Bueno, toma en cuenta la distancia de enlace, los ángulos, los diedros, las fuerzas electrostáticas, las de Van der Waals. Este sería un ejemplo de campo de fuerza. Si pueden observar aquí dice los uniones, los ángulos, los diedros impropios, las interacciones no enlazantes, ¿sí? Que serían las que estarían sumándose al final. Nosotros podríamos estar sumando cada uno de estos y entonces podríamos obtener la energía de interacción que está teniendo nuestra proteína con nuestro ligando. Y aquí en la imagen de abajo nosotros podemos ver qué sería la distancia de enlace, ¿sí? Tenemos aquí dos esferas y en medio tenemos una distancia de enlace que se está comportando como un resorte bajo la ley de Kirchhoff. Y aquí tenemos un ángulo también, ¿no? Además tenemos otro ángulo y un ángulo diedro que además tiene interacciones no enlazantes. Todo eso está dentro de la molécula y el software lo que está haciendo es resolver esa ecuación para cada uno de los cálculos o cada una de las conformaciones que nosotros le estamos generando a través del punto 1. Está calculando y resolviendo esa ecuación y encontrando cuál sería la menor energía. Podríamos decir que se basa totalmente en lo que es mecánica clásica. No toma en cuenta electrones para nada. Aquí no estamos hablando nada de eso. No hay formación ni rompimiento de enlaces bajo ninguna circunstancia porque no se toma en cuenta, no está parametrizado para eso. Si quisieran ver algo relacionado a los enlaces necesitaremos meternos a mecánica cuántica siempre y lo vamos a ver un poco más adelante. Una limitante de esto es que suele ser lento, ¿sí? Como realmente hay una buena cantidad de cálculos, este tipo de aproximaciones suele ser lenta. En poder de cómputo me refiero. Y además, pues, en el caso de docking no considera el solvente. Vamos con el siguiente, que es el método empírico. Aquí, este es un método bastante interesante. Primero, describe cada término involucrado en la formación del complejo del ligando receptor. Eso sería el primer punto, pero ¿qué es un término involucrado? 1. Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, efectos entrópicos y efectos de desolvatación. Todo eso interactúa o forma parte de la formación del complejo ligando receptor. Ahora, ¿de qué lo describe? ¿De dónde saca? Bueno, pues realmente lo saca de una base de datos. Por lo tanto, depende de la calidad de la base de datos. Depende de los complejos que ya se hayan descrito y de las energías de afinidad conocidas, ¿sí? Depende de esa información. Si tenemos una buena base de datos, estos métodos suelen tener un poder predictivo bastante bueno. Ahora, una vez que tengo todos esos descriptores y conozco la energía de afinidad, lo que hago es un modelo de regresión o regresión múltiple o cualquier otro algoritmo muy similar a lo que se hace en los modelos QSAR, que también hay algunos videos en el canal. Ahora, haciendo esto, nosotros tenemos que una serie de regresiones nos da una recta, de tal forma que si nosotros tenemos una siguiente, la describimos y obtendríamos su energía de afinidad simplemente interpolando dentro del modelo nuestro objeto de estudio. Eso sería a grandes rasgos lo que es un método empírico. Como pueden ver, aquí no hay un cálculo de propiedades físico-químicas en cada uno de los complejos que tú haces. Lo que se hace es ver las interacciones que se están formando, ver las interacciones que tu ligando podría formar y entonces con eso interpolar dentro de un modelo de regresión. Y claro, el modelo de regresión sería el más sencillo. Actualmente estos tipos de software utiliza Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales y un montón de algoritmos más complejos para que esto sea más fiable. Ahora, vamos al otro caso, que es más o menos lo mismo, pero ahora nos vamos a un punto un poco más extremo. Aquí vamos a hacer una gráfica de frecuencias de interacción, pero se basa en las distancias de los átomos en las interacciones conocidas. No se basa en los componentes como en este anterior, que eran puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, efectos entrópicos. Aquí lo que está haciendo es, hay una distancia común entre los átomos, que es más o menos estándar cuando hay una interacción. Entonces, se genera el promedio de esas distancias conocidas y se toma de referencia para realizar las predicciones, igual que lo habíamos hecho acá arriba, en el caso de generar un algoritmo y hacer predicciones con base en la interpolación de mi modelo. Ahora, este se basa en lo mismo, pero
con las distancias de los átomos, la distancia de las interacciones, por ejemplo, entre un OH de mi ligando y un oxígeno que está ahí disponible, ¿no? Para hacer la donación y recepción del puente de hidrógeno. Sobre todo en esos casos que ya hay distancias conocidas y que hay una buena cantidad de bases de datos, para medir esas distancias es que entonces nosotros podemos conocer cuál sería la afinidad de mi ligando dependiendo de las distancias que puede llegar a tener con la proteína. Del artículo que les mencionaba es que he sacado estas tablas y les coloco cuáles son los software que utilizan los diferentes métodos. Como podemos ver aquí, nuestro favorito es Autodoc y se encuentra en 2 de ellos. Autodoc puede utilizar el método del campo de fuerza o del force field, o puede utilizar el método empírico. Doc, que es otro de ellos, utiliza campo de fuerza, y así podemos seguir, por ejemplo, con Gold, que es el otro que utiliza campo de fuerza, Molegro y algunos otros de los que estaremos buscando posteriormente de qué se trata para explorar estos software. También esto nos sirve para ver cuántas herramientas hay disponibles. En algunos casos ya son viejitas y no están actualizadas, pero bueno, sería interesante comprobar de qué se trata cada una de ellas, ¿no? También me gustaría traerles un video sobre Autodoc, únicamente sobre cómo funciona Autodoc, que es el más utilizado, digamos, en software libre, en qué se basa su algoritmo, cómo hace la búsqueda, qué parámetros podemos mover y no mover, para poder conocer muy bien este software. Bueno, aquí traigo un último parámetro que se complementa con los anteriores de la energía libre de Gibbs, que es la eficiencia de enlace. La eficiencia de enlace no es tan común, no se utiliza mucho en los software actuales, pero se está proponiendo cada vez más y cada vez más, e incluso se está pidiendo en las revisiones de los artículos. ¿Por qué? Vamos a ver, la premisa que yo les comentaba anteriormente es que la energía libre de Gibbs se calcula con la suma de las energías de interacción. Ahora, si nosotros ponemos en comparación una molécula grande respecto a una molécula pequeña, por obvias razones, la molécula grande va a tener una mayor cantidad de interacciones que puede formar con la proteína. En cambio, la molécula pequeña puede formar una menor cantidad de interacciones. Incluso observando la cantidad de donadores y aceptores de puentes de hidrógeno, podríamos observar que sí es mucha la diferencia, de tal forma que siempre observaríamos un sesgo respecto a las moléculas más grandes y las pequeñas. Siempre las más grandes alcanzarían una menor energía de afinidad, es decir, serían más negativos y por lo tanto serían mejores ligandos. Ese sería un sesgo común en cuanto a los ligandos grandes. Ahora, para hacer esto, para contrarrestar esto, lo que se hace es calcular la eficiencia de enlace. ¿Cómo se calcula? La energía libre de Gibbs, el cambio de esa energía que nosotros estamos calculando, ¿sí? Que nosotros calculamos acá arriba, esta energía libre de Gibbs que calculamos, entonces ahora la dividimos entre la cantidad de átomos, no de hidrógeno, la cantidad de átomos pesados les llaman, que tiene mi molécula. Entonces yo podría hacer una compensación del tamaño de la molécula de tal forma que eso regule y no tengamos un sesgo de tamaño. Eso es algo común que se está haciendo y que cada vez se va haciendo más popular. Softwares como Autodoc ya lo hacen automáticamente y tú puedes pedirle ahí que te dé la eficiencia del ligando. Bueno, si llegamos a los puntos de comparación, entonces todas las metodologías tienen sus fortalezas y debilidades. Todas sin excepción. Incluso si nos salimos un poco del campo computacional, las pruebas experimentales, las pruebas poblacionales, las pruebas in vitro en células, todo tiene sus debilidades y sus fortalezas. Entonces lo que hay que hacer es buscar variar metodologías para obtener un resultado consenso. Podríamos utilizar varias metodologías de tal forma que lo que nosotros obtenemos como resultado entonces sea más fiable, sea más confiable y nosotros podamos tomarlo en cuenta para hacer, por ejemplo, el planteamiento experimental. Complementar con otras técnicas, por ejemplo, con dinámica molecular, con mecánica cuántica. Por ejemplo, en los últimos meses me han llegado algunos correos donde los revisores de las revistas les piden que al complejo ligando receptor obtenido de docking se les haga la prueba de PBCA que se basa en mecánica molecular y se llama de Poisson-Boltzmann. La superficie de área de Poisson-Boltzmann es una prueba que se está pidiendo actualmente para complementar, es decir, entre más técnicas tú utilices para comprobar lo mismo y te estén dando positivo a eso que tú estás probando, pues es más fiable. Y esto es muy relevante porque por lo regular nosotros como bioinformáticos no necesitamos tantas medidas
Para poder hacer un estudio extra, por ejemplo la dinámica, podemos hacer otro docking, podemos utilizar otro software, podemos hacer varias repeticiones, por ejemplo, como menciono en algunos videos. Es decir, tenemos alternativas y nos cuesta relativamente poco. En cambio, si nosotros llevamos eso al punto experimental, ya requerimos gastar reactivos, requerimos gastar tiempo, animales, de tal forma que lo ideal es que nosotros saquemos el mejor trabajo posible desde el punto de vista bioinformático, sacar las mejores predicciones posibles para que cuando lo llevemos al punto experimental tengamos unos resultados fiables y optimicemos los pocos recursos que se tienen para la investigación, sobre todo en la parte de Latinoamérica. Tenemos pocos recursos, pero vamos a tratar de optimizarlo todo, de hacer lo mejor posible. Por último, les tengo aquí otro punto que no íbamos a poder abordar en este sentido, y es la predicción de enlaces covalentes. No podemos predecir rupturas o no podemos predecir formación de enlaces nuevos, ¿no? Por ejemplo, los sustratos suicidas que van y se unen de forma covalente a las enzimas, y entonces eso no lo podemos predecir aún. Si nosotros queremos hacer cálculos con enlaces, entonces requerimos meter a la ecuación a los electrones. Requerimos meterlos porque ellos son los que forman los enlaces. Así que si metemos electrones, entonces nos metemos al campo de la mecánica cuántica. Siempre que estemos metiendo electrones, estamos en cuántica. Se pueden hacer algunas otras predicciones o aproximaciones, y para ello hay todo un campo que se llama el docking covalente. No lo he traído al canal, pero igual déjenme ahí en sus comentarios si sería un buen tema, o si ustedes conocen algún software que ya lo haga, sería muy interesante traerlo. Yo sé que con Dock y con Autodock 4 se están haciendo aproximaciones y que tú descargas un plugin, lo instalas y entonces puedes hacer aproximaciones de docking covalente. No sé si ustedes conozcan algún otro, déjenmelo ahí, por favor, para poder traer más contenido al canal y poder hacer más exploraciones y que nuestras investigaciones sean cada vez mejores. Bueno, de momento con las metodologías, digamos, comunes, no se puede evaluar docking covalente. Necesitamos hacer un docking dirigido específico para evaluar ese punto. Otra limitante más que tenemos con los ensayos de docking es que tenemos un montón de falsos positivos. Esta es una gráfica que muestra que la cantidad de falsos positivos aumenta en forma constante en cualquier sentido, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos un modelo predictivo, es más común que se den los falsos positivos. Es muy común que obtengamos falsos positivos. De tal forma que si nosotros generamos una biblioteca de compuestos de 15 compuestos y los probamos y resulta que de esos 15, 7 son unos excelentes candidatos para inhibir una proteína del cáncer o relacionada al cáncer, y ya queremos proponer esos 7 compuestos, lo ideal es que no lo hagamos. Lo ideal es que hagamos muchos más estudios, porque tengan en cuenta que en bioinformática los falsos positivos son lo más común. Es muy probable que encontremos moléculas que creamos que son buenos candidatos, pero no lo son. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que decía arriba. Diversifica la cantidad de pruebas que estás haciendo. Aumenta la cantidad de software que estás utilizando. Si haces docking con Autodock, también hazlo con Bina, y también hazlo con Dock, y también hazlo con Moe. Hay mucho software libre, mucho. Y como pueden ver, cada uno tiene un algoritmo diferente, incluso tiene fundamentos diferentes. Uno es sistemático, uno es estocástico, uno tiene un método por campo de fuerza, uno tiene otro método empírico. Nosotros podemos tener diversidad en las pruebas. Ahora, si quiero complementarlo más, le meto dinámica molecular, me meto a la cuántica, dependiendo también, porque ya meterte a dinámica requerimos supercómputo, si no, no lo podemos hacer. Bueno, esa es mi recomendación. Tengan muy en cuenta que en docking siempre hay un montón de falsos positivos. Por último, en conclusión, pues tendremos nosotros nuestras moléculas blancas. ¿Cuántas tenemos? Un montón, muchas, muchísimas, y se siguen produciendo cada vez más. Por ejemplo, cuando fue lo del SARS-CoV-2 y que empezó, se liberaron sus proteínas cristalizadas y todo el mundo empezó a hacerles docking. Conforme vamos obteniendo más proteínas, todo el mundo podría seguirles haciendo más pruebas para generar fármacos. El chiste es identificar dianas. Con esas dianas identificadas, entonces nosotros vamos al docking molecular, ¿sí? A ese modelado molecular que puede basarse en docking o dinámica a partir de ese complejo ligando receptor que encontramos anteriormente. Lo ideal es que nosotros llevemos eso al punto experimental, que tratemos de hacerles pruebas y tratemos de identificar cuáles son buenos candidatos. No siempre se puede, por lo regular no todo el mundo aborda ambas áreas, bioinformática y experimental.
Por lo regular lo que se hace es, te puedes aliar con una persona que hace experimental y bueno, ya se llegan ahí a los términos con los que te podría ayudar, ¿no? Incluso también se podría iniciar con la parte bioinformática y conforme vas teniendo presupuesto, pues ya te avientas las pruebas experimentales, pero ya muy seguro de lo que estás haciendo, porque no es poco lo que se gasta en esas pruebas. Así que bueno, pues esto es toda la información general que les traigo. Me gustaría saber si les interesan los videos de la parte física, del desarrollo de las fórmulas, del video solamente de Autodoc-Vina, por ejemplo, para ver cómo funcionan, digamos, sus tripas, cómo la hacemos para hacer predicciones con esos software. Bueno, sin más, pues nos vemos hasta la próxima.